Bien, amigos, miren una cosa. Buenos días. Hoy estamos a miércoles 27. El diario Vivir nos dice que los acontecimientos que se están produciendo en el país están definiendo en gran medida el presente y futuro de la nación. Una cosa sí nos preocupa, como personas que uno la creía sólidamente sustentada en principios ideológicos y políticos y en planteamientos de primera línea, gente muy ameritada en los medios de intelectuales locales y en universidades, centros de estudio, hasta la embajada americana, como la señora Rosario Espinal, están dando tumbos. Un día son reeleccionistas, al otro día antireeleccionistas, y siempre con un dejo de amargura en razón de que sus propuestas, sus intenciones, sus intereses no están bien representados, quejándose abiertamente. Lo que se llama una buena parte de la intelectualidad dominicana que no ha soportado, primero que Balaguer le diera el respaldo al PLD para llegar al poder y que el PLD lo aceptara, esto lo segundo le ha dolido más. Y después que el PLD resultara, el PLD y su liderazgo encabezado por el doctor Leonel Fernández, resultara tan exitoso que preservara el poder todavía hasta hoy, cosa que no perdonan. Todo eso está causando un estado de frustración grave, que está distorsionando incluso los principios en los que se sustentan buena parte de nuestros intelectuales, personalidades, fundamentalmente organizadas en la clase media y en los ambientes académicos, y también en alguna buena parte de la cúpula empresarial. Hoy hay expresiones lamentables. Hay una de Adriano Miguel, el director del periódico Diario Libre, una confesión grave, coincidiendo con un artículo también de Rosario Espinal en el periódico Listín Diario, en el que el periódico Hoy, en el que prácticamente hace una exhortación a Danilo Medina de que se presente a la reelección. Porque le temen al PLD y lo confiesan, lo hace Adriano Miguel. Y no aceptan, bajo ninguna circunstancia, que en los gobiernos del PLD se han producido transformaciones extraordinarias. La sociedad dominicana, óigame, yo insisto en lo siguiente. Retróigase al 1996. Compara la sociedad de entonces, subsumida en lo que era una visión muy interiorizada del doctor Balaguer de lo que debía ser la economía, la sociedad, las instituciones, hasta ese momento. Lo que entonces hizo Leonel Fernández, ese joven que Peña no lo consideró gallo que pudiera combatir con él en la gallera, por tanto lo daba por perdido, y resultó tremenda sorpresa, lógicamente, porque tomó el poder y comenzó a hacer reformas extraordinarias, entre ellas la de abrir ya oficial el mercado, incorporarlo a la globalización, iniciar y firmar negociaciones de libre comercio con la región, iniciar también contacto con todos los órganos multilaterales en forma digna, responsable, y darle un respaldo claro, manifiesto, a las estructuras básicas que confortaban en ese momento el desarrollo dominicano, la agropecuaria, la manufactura,
las zonas francas, el turismo, los servicios. Y eso es la primera etapa. La segunda etapa ustedes saben lo que hizo. El Producto Interno Bruto en el 1995 era de menos de 15 mil millones de dólares. Todavía, y aunque Leonel en sus 4 años de ejercicio, 96-2000, le incorporó a la riqueza nacional un 7.5 por promedio de incremento anual, y entrega el Producto Interno Bruto en 24 mil millones de dólares al PRD, dirigido por Hipólito Mejía en el gobierno. Este lo deterioró de tal manera que lo bajó a 18 mil millones en el 2004 y le metió 1.500.000 pobres más al ejército de los pobres. Para que tengan, sin concierto, sin idea de lo que quería, para nada. Ahí no había plan como no lo ha habido nunca. Plan de acción, de gobierno y de transformación. En el 2004 Leonel lo agarra de nuevo. Nosotros en el gobierno del agrónomo Hipólito Mejía éramos importadores de arroz y de otros productos alimenticios básicos. Se nos olvidó. Ya en el 2005 fuimos autosuficientes en la producción de arroz. Entonces para acá no se ha importado arroz. Que no sean unos cuantos burgueses de eso que tiene el país, no vista que en ocasiones traen arroz para consumo propio, porque lo prefieren, pero incluso el arroz nuestro, las distintas calidades que se ofrecen son de tal envergadura, de tal calidad, que compiten con los mejores del mundo, los arroces dominicanos. Pero de eso, el 2004 marca, en la retoma del poder por el PLD, en el 2004 marca un segundo aire de un partido con una vocación clara, que ha consolidado cada uno de los sectores básicos de la economía, cada uno, que ha perdido obras de infraestructura gigantescas, que le ha demostrado al país que puede, como fue la iniciación del metro de Santo Domingo y de otras obras grandísimas, y que además inició desde el mismo 2004, cuando se crea inmediatamente el Sistema Único de Beneficiarios, un combate directo a la pobreza. Convencido como estaba el PLD de que un modelo de desarrollo en una sociedad globalizada, es un modelo que lo que hace es enriquecer más a los que están ya disfrutando de las oportunidades de progreso, o sea, la clase media alta y los ricos, y empobrecer a los pobres, porque si es un modelo sobre la base de un consumismo descarnado que hace que los ricos quieran ser cada vez más ricos y la clase media alta esté obligada a incrementar su participación de riqueza para poder sustentar sus costos, sus gastos, que todos los días son más extremos, por cuanto se ha incorporado a prácticas de consumo de países ricos. Entonces, claro, eso es a costa de los pobres. Por eso se inicia el Sistema Único de Beneficiarios y el programa Solidaridad, para tratar de contener, así sea un poco, los efectos de la pobreza que genera la globalización. Cuando yo veo un informe del PNUD que dice que la clase media dominicana ha bajado 4 estancos, ha perdido un 4% de su composición, no me sorprende, porque creo que ciertamente ha habido eso. Pues si no hemos mejorado los salarios, si los que están en posición de privilegio en la sociedad se resisten a compartir la creación de riqueza, ¿qué ustedes creen que pasa? Que la inflación se quedó estanca también, como se quedaron los salarios. La inflación ha ido incrementándose y consumiendo el poder de compra de los salarios. Eso ha tenido efecto pero no ha tenido efecto en la pobreza total, no es verdad. Nosotros, del 1,5 millones que heredamos de pobres
del gobierno del PRD 2004, se ha recogido poco más de la mitad. Y además la situación en el campo es otra. Eso no es verdad que era la situación de pobreza y de desamparo que existía. Pero bueno, la clase media ha sufrido. Que haya sufrido la clase media no quiere decir que haya sufrido todo el sector involucrado en pobreza. Nosotros tenemos, el PRD entregó la sociedad dominicana con casi mismo porcentaje de pobres y clase media y alta. 49% contra 51%. Eso fue en el 2004. Eso ha ido bajando y en algún momento del 2000, en algún momento esos pobres que eran en el 2000, al final del siglo pasado y por efecto de los 4 años de riqueza, de alta producción de riqueza que produjo el PLD del 96 al 2000, había bajado a un 28% en ese rango, pero Hipólito le entregó un 49% y bajó a un 41, 42 por efecto de una lucha tenaz de 8 años de gobierno del 2004 al 2012. Y este gobierno le ha bajado 4 puntos porcentuales más. Está en el 35, 36, del 36 al 34. Para que vean lo duro que es bajar la pobreza, lo duro que es bajar la pobreza en sociedades como esta. Entonces, yo les digo a estos señores que viven todos los días cada vez más desesperados e incluso aventurando juicios, como son los que aventuran hoy Rosario Espinal y el director del periódico Diario Libre, porque son juicios aventurados y peligrosos. Porque tratan de ocultar la realidad, porque tratan de confundir. Esos juicios, por suerte, están localizados en sectores minoritarios de la población dominicana. Lo que les quita el sueño a Rosario y a Adriano Miguel es que el Partido Revolucionario mayoritario, ese de Hipólito Mejía y su gente, que son dados a darlo todo con tal de lograr el poder, esos no tienen posibilidades. Y que la posibilidad incluso que había de unificar al PRD se han echado por la borda. Por eso es que usted ve que desesperadamente Rosario, pero eso es para introducir, eso es todo lo contrario a lo que pudiera resumir ese análisis de hoy de Rosario Espinal, que le dice al presidente que él es la garantía de mantener el poder, todo lo contrario, a lo que ella aspira es a provocar el mismo cisma que hay en el PRD, en el PLD. Eso es lo que ella aspira. Pero eso quería decirlo porque llegó la hora de los hornos, aquí todo el mundo se está definiendo y tiene que ser así. Pasado 2 años de gobierno, en enero próximo ya esto entró en campaña, olvídense de eso no lo para nadie. Y mucha gente está adelantando juicios con respecto a esa situación. Miren, la decisión de ayer de la Cámara de Diputados de declarar de urgencia y aprobar el proyecto de ley que previamente le había remitido el Senado para declarar Loma Miranda zona protegida, vamos a ver si el gas pela, porque ese proyecto establece que hay que resarcir a los dueños de la Loma Miranda, entre los que está Falcon Bridge, pero también muchos ricos de ahí, terratenientes de La Vega, y tienen mucha tierra ahí. Se dice que lo que habría que pagarle a Falcon Bridge, que tiene 1.400 hectáreas, multiplícala por 16 hectáreas, si se multiplica por 16 serían tareas, o sea, 1.400 por 16, ahí con título, ahí en Loma Miranda. Porque hasta ahí ha llegado una loma donde no hay ni guinea alzada no hay en Loma Miranda. Pero bueno, vamos a ver si el gas pela.
Lo que quería tratarles hoy está un poco relacionado con eso, el tema que consideramos importante. Es la decisión anunciada ayer por el ministro de la Presidencia, un hombre que cuando habla con mucha autoridad y en representación del gobierno central, el señor Montalvo, que ha dicho que llegó la hora del desarrollo de la región suroeste, o sea, del sur profundo. Y lo dice a propósito de Lomo Miranda. Y nosotros lo creemos, porque desde el inicio mismo del presente periodo de gobierno del licenciado Danilo Medina, acuérdense que este anunció un gran proyecto para iniciar el desarrollo del polo turístico del suroeste, que solo fue impedido porque la propuesta de solución que propuso el presidente a los que decían poseer las tierras alrededor del polo turístico que está enclavado en Bahía de las Águilas, más de 13 millones de metros cuadrados de terrenos, no lo aceptaron, muchos sectores de la opinión pública lo objetaron. Bueno, ahí está todo referido entonces a la problemática judicial. ¿Qué pasó? Que un proceso judicial que se venía cumpliendo por más de 10 años, 15 años, referido al intento del Estado por recuperar, que lo inició la doctora Piqui Lora, en nombre del Estado, por recuperar todas las tierras involucradas con un famoso asentamiento que se inventó un dirigente reformista en tiempo de Balaguer, para precisamente, se inventó muchísimos agricultores que no eran más que buscadores de oportunidades, negociantes políticos de la zona del sur, y lo hizo pasar como agricultores para poner en sus manos una propiedad muy valiosa, con una vocación turística indudable, que es Bahía de las Águilas y alrededores. Ayer, al decir el ministro Montalvo que estamos a las puertas del lanzamiento del polo turístico del suroeste, nosotros lo creemos. Y lo creemos, entre otras razones, porque hasta la sentencia de la magistrada que falló el fondo de esto, lo prevé así, a reservar que un 7% de los terrenos recuperados, que suban más de 13 millones de metros cuadrados, sea la cuota que corresponda a los abogados que defendieron al Estado, los intereses del Estado. En razón, les tocaría entonces unos 25 millones de metros cuadrados a estos señores. Y eso lo que quiere decir es que ahí hay tierras suficientes y se le busca incluso una distribución adecuada como para que se piense en un proyecto de desarrollo turístico, en razón de que los 3 abogados, 4 que defendieron los intereses del Estado, todos son abogados de primera línea, de bufetes, no son buscadores buscavidas, sino abogados con criterio y con concepto empresarial, pudieran perfectamente propiciar un desarrollo turístico ordenado. Ahora bien, lo que sí está claro es que dentro del grupo de personalidades e instituciones que formaron parte de los intereses que se movieron alrededor del tema Bahía de las Águilas, había incluso los interesados en que ese polo no arrancara. Empresarios relacionados con el turismo que ya tienen posiciones de privilegio en razón o de avanzada en razón de que emprendieron con tiempo iniciativas de desarrollo turístico que la han consolidado, que no querían o que no quieren todavía o que procuraría todavía ponerle obstáculos al lanzamiento del polo del sur, que por cierto sería el que de más sol gozaría y el que de paisajes más
emblemáticos por raros con respecto al resto de la geografía de la isla hispaniola disfrutarían. Y de muchísimas cosas más atractivos que hay, notables, que pueden hacer de este polo del suroeste una gran empresa, un gran proyecto, un verdadero compensador, porque el desarrollo dominicano se había orientado demasiado hacia el norte y hacia el este, dejando al sur abandonado únicamente a las actividades agropecuarias. Pero algún suroeste que no tiene suficientes recursos naturales como para depender de una rica producción agropecuaria. Ahí solamente hay recursos turísticos y mineros de tipo no metálico, que por cierto, no tan ricos. Si usted evalúa toda la riqueza minera no metálica que hay entre Barahona y Pedernales, estamos hablando de 4 a 5 mil millones de dólares, y ahí termina todo. Entonces, esta afirmación del señor Gustavo Montalvo de que llegó la hora del sur, llegó la hora, lo que quiere decir es que muy probablemente el gobierno se esté aplicando en la conformación de una propuesta de desarrollo turístico que, por cierto, en esta ocasión puede aprovechar todas las experiencias acumuladas y hacerlo sustentable, equilibrado, participativo, y un modelo para el futuro del desarrollo turístico del país. Eso es lo que quería decir en esta ocasión. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. Buenos días, buenos días. Buenos días, Lo saludos. vi que vino con un paraguas, comenzó el agua. Sí, comenzó a llover de nuevo. Comenzó a llover. Miren, déjenme ver si yo puedo vincular varios temas en uno mismo a los fines de ayudar a ofrecer un panorama de la economía y de la sociedad en sentido general, para que la clase política, a donde todos aspiramos que la clase política y la clase empresarial puedan entender lo que es hoy la República Dominicana y su economía. Miren, cuando ustedes encuentran los principales empresarios de la República Dominicana, los más veteranos, los más exitosos, decir que es correcta el pedido del presidente de la República de que se discuta toda la estructura salarial de la República Dominicana. Pepín Corripio, el señor Brache, y ustedes ven a los gremios todavía hoy callados, algunos colocando condiciones como si no se sabe que hay que discutir cualquier situación de salida al salario, a la calidad del salario. Hay que discutirlo, no hay problema, pero eso de comenzar a poner condiciones cuando la sociedad, su clase dirigente, el jefe del Estado, llama la atención sobre un dato que aparece hoy en el periódico El Caribe por el ministro de, ¿cómo se llama la institución que tiene que ver con la administración pública, el ministro de la Administración Pública. Ahí está Mozart, 5.177 pesos, gana el 80% de los servidores públicos, gana 5.177. 5.117 pesos. 80% de los servidores públicos apenas ganan 5.117 pesos. Aquí no hemos pasado señalando que tenemos una administración pública hipertrofiada, lo mismo que dijimos en Puerto Rico, donde ya por causa de esas políticas neoliberales hoy tienen su deuda externa está basada en bonos basura. En Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso es algo que yo quería que lo viera principalmente el sector empresarial y la clase política del país. El 80% de quienes trabajan en el sector público ganan 5.117 pesos. Ahora yo le voy a pedir al director que me haga el favor de poner la primera página del periódico Hoy. Vamos a encontrar que la principal información de ese periódico es un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se reveló en un evento en El Salvador, donde se señala que disminuye la clase media en la República Dominicana
por pobreza y vulnerabilidad. El 4 puntos porcentuales en los ingresos de clase media en la República Dominicana. Ponernos a discutir el valor, el alcance, la veracidad de ese informe es perder el tiempo. La realidad es que la clase media en la República Dominicana soporta una carga que a mí me parece ya muy pesada. Pero la carga que soporta la clase media es todavía más liviana que la que soporta el sector de los empleados y los trabajadores en la República Dominicana, donde, como muy bien señaló el presidente Danilo Medina, no se trata de que el índice general de precios ha sobrepasado la posibilidad de que lo alcance el salario. Es que el salario hace tiempo que se quedó muy atrás, y los empleados y los trabajadores no tienen posibilidades de poder acceder libremente al mercado de oferta y demanda porque no tienen con qué. Yo, el ejemplo que le he puesto a ustedes es ese de que uno tiene que tener mucho cuidado con los vigilantes privados porque ganan eso, 5.100 y tantos pesos mensuales y tienen una escopeta y no duermen y están mal comidos y tienen problemas en su casa. Se les resta el día que no trabajan. Se les resta y se le cobran los uniformes, que le venden, los uniformes con los que ellos trabajan. Imagínense ustedes, no duermen o duermen poco, para decirlo de alguna manera, 5.000 y pico de pesos, a veces pueden ganar 7.000 si trabajan sábado y domingo, todos los días del mundo, no tienen prestaciones laborales, no tienen seguro social, no tienen nada y tienen muchos problemas y tienen una escopeta en la mano. ¿Qué ustedes creen? Eso cuando esa gente salúdenlo con mucha tranquilidad, que ese es el ejemplo de lo que significa la depreciación y el abuso salarial en la República Dominicana. Una de las cosas que yo he escuchado en tertulia con empresarios es no, porque eso aumentaría la inflación en la República Dominicana. Obviamente, si aquí hay un aumento salarial con una economía que no va a responder simplemente por apetencias políticas, y así estaba hablando un empresario en una tertulia entre amigos. Yo no sé, tampoco vamos a dar aquí clasecita de economía ni de nada, pero cuando los gobiernos quieren evitar que la inflación arrope por cualquier situación externa o interna que afecte a la economía, siempre lo usan por el lado monetario. Es decir, las figuras que tienen que ver con el aspecto monetario de la economía, tasa de interés, los dineros estos represados en la banca comercial, que sacan por aquí, que ponen por allí, y mantienen siempre el índice general de precios, es decir, la oferta del circulante frente a la demanda la mantienen más o menos equilibrada. Hagan eso por el lado monetario igual, pero no pretendan ustedes que por el lado financiero se siga enseñando al burro a no comer. Ese informe del PNUD yo no lo voy humildemente tampoco me voy a poner a negar sus orígenes, las fuentes que lo sustentan, yo no sé. Yo lo que sí sé es que la clase media está bastante golpeada en la República Dominicana. Está golpeada por el lado tributario, está golpeada por el lado de los ingresos, está golpeada por el lado de los servicios, entonces no me digan que no, pero peor, la clase trabajadora también. Ha llegado el momento en una economía floreciente como es la República Dominicana. Hoy inauguran un hotel, el Hotel Marriott, de 150 habitaciones en el centro de la ciudad, con todos los estándares de un hotel de alta calidad para una ciudad que también de 5 estrellas. Fíjense, cuando concluyan los trabajos de la zona colonial, ustedes verán lo que va a ser el casco entonces histórico de la ciudad de Santo Domingo. Encuentran también que se le hizo un abordaje incluso a la propia avenida del Malecón, y el centro de la ciudad es un centro ya con plazas comerciales, con todas la capital está levantando de una gran metrópoli hoteleras en este momento. Miren la verticalidad de la construcción en la ciudad de Santo Domingo, pero miren el turismo. Acaba de señalarse que ha disminuido muy sustancialmente la inseguridad en los polos turísticos de la República Dominicana y se ha convertido, conforme lo señala el ministro del Turismo, la seguridad en los polos turísticos en un plus frente a competidores de Latinoamérica y del Caribe.
Nosotros todavía estamos trabajando como país en la redefinición de la oferta exportable. Miren, yo le pongo el ejemplo que quiero decirles de que este país de verdad quiere dar el gran salto hacia adelante. Es Rancho Arriba. Pedro, Rancho Arriba es una región incomunicada de manera terrestre y tiene el más elevado número y la más alta tecnología en cultivo en ambiente controlado. No se sabe cómo salen, los camioncitos tienen que hacer malabares para salir de ahí. Sí, porque había una carretera que la abandonaron y entonces ahora es un fangal. No puede. Por ejemplo, como tú sabes que esos productos tienen que estar inmediatamente en una cadena de refrigeración, lo correcto sería que salieran por el Cibao, que hay una carretera que está inservible, no se puede pasar por ahí, y sí, tienen que dar la vuelta por Ocoa, y desde el Cibao podrían estar fácilmente en la zona de los puertos de la capital o en el Puerto Plata, que está en la costa este de los Estados Unidos. Y en la costa de Estados Unidos, y no ha podido ser. Sin embargo, la inversión que está ahí es de miles, de muchos millones, muchos millones, y está la clase media empresarial dominicana, la tercera o cuarta generación de la clase media dominicana trabajando en eso, con todo el entusiasmo. Tú ves eso y tú dices, ¿cómo es posible? Nada, salen camioncitos, no pueden salir los furgones porque no hay carretera. ¿Qué te parece? Es decir, este país quiere avanzar ahora. La gente quiere progresar, pero esa escala salarial es abusiva. A mí lo que me preocupa es ver que los grandes gremios empresariales en la República Dominicana, y me había hecho la promesa, por el contrario, participar de sus preocupaciones y ver cómo la sociedad la hace más contestataria, pero también más dialogante. Pero la verdad es que cuando todo el mundo, los principales empresarios en términos individuales dicen, señor, es justo un aumento salarial, los gremios siguen insistiendo solo en obligar a la sociedad y al sector de los trabajadores a tener un reordenamiento jurídico por vía del ¿cómo se llama? De salario, estoy yo hoy mal. No, del texto laboral en la República Dominicana. Código de trabajo. El Código de Trabajo, tenerlo en condiciones que todavía promueva más miseria. Sí. Y hablan incluso de manera a veces, yo creo, burlona, te dicen, el empleo digno. ¿Qué es un empleo digno, Pedro? ¿Qué es un empleo digno? Bueno, el empleo digno es el que pueda aportar al fisco, que pueda tener la seguridad social y que se inserte adecuadamente en la sociedad. Sí, pero tú te vas a insertar en un empleo digno, entonces es el que tiene el guachimán, que yo pido que no le hablen mal. Dios. Un empleo digno es el 5.117 pesos. No puede ser. Entonces, ya, yo me voy a quedar solo en esa parte, porque hoy quería llamar la atención sobre eso y finalmente sobre Bahía de las Águilas. Pedro, es justo decirle a esta muchacha, Laura Costa, abogada, además, es una gran ciudadana, Pedro, porque cuando una abogada no va a participar del 7% de la cuota litis, en que están legítimamente los demás abogados, ese es su trabajo. Ella lo hace así por un asunto de relación con su señora madre, que es una patriota, una prócer, Pedro, porque tú la conociste como yo, vinculada a los movimientos democráticos en la República Dominicana, y ella merece entonces que uno la salude porque es un ejemplo para la sociedad dominicana. Tanto farsante, Pedro, que tiene este país. Bueno. Pedro, cuando tú enciendes la radio, nosotros que tenemos información privilegiada sobre el comportamiento de cada uno, de nosotros, de todos, incluyendo nosotros mismos, y tú encuentras a estos farsantes hablar en nombre de la República y dando lecciones morales, Pedro, lo mejor es que tú ves que uno cambia. Por suerte hay un aparatito en televisión, y hasta lo pone callado y hablan y no pueden decir nada. Muy bien. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Don Héctor, buenos días. Buen día, Pedro. Mire, habrá una oportunidad para hablar del informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014. Como hacen previo a la difusión en toda la región, se hacen puestas de circulación y se cogen capitales. En esta ocasión le ha tocado a El Salvador. Pero que es interesante, digo que
cuando llegue el informe tendremos oportunidad de hablar de todo, porque vamos a tratar el tema clase media en su contexto. Muy bien. Vamos a tratar el tema pobreza en su En tu contexto. correo, Sí, pero hay algo, no, por eso, claro, sí. Referido a República Sí, Dominicana. nos lo mandó el buen amigo José Manuel. José Manuel. No el Luna resumen Valiente. ejecutivo, sino el informe. El completo. informe completo. lo Muy mandó. bien. De manera Qué que... bueno. Luna Valiente está en lo suyo. Sí, claro que sí. Habrá tiempo, don Gracias. Pedro, y Orión y Mozart, para tratar, pero yo solo quiero un detalle que pudo haber sido un título interesante, y es el llamado que se le hace a los países, y que está en ese informe, para que creen mecanismos para brindar programas sociales, que mantengan políticas sociales para evitar retroceso en la región, retroceso en los niveles de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque en la República Dominicana hay todavía una especie de canción de gente que los programas sociales que se han llevado a cabo en República Dominicana durante los últimos 10 años, de manera sostenida, lo ven como una especie de carga que le duele, y le dan todas las denominaciones. Uno ve en clientelismo, otro ve en asistencialismo, y uno le dice, bueno, que se coloquen en la zapatilla de una madre del sureste, que la familia no tenía ninguna manera de ingreso, y que lograron con estos programas ser incluidas por ejemplo, en un componente como comer es primero. Para una familia de pobreza de solemnidad, lo que eso significan esos programas, para evitar que la pobreza continúe avanzando y que se puedan plantear cómo recuperarse. De ahí que el informe habrá tiempo de hablar, pero yo digo que esto también será un punto interesantísimo, tratar la advertencia que se le hace a los países respecto a la protección social que deben dar, que le van a decir de todo, como ha ocurrido aquí. Este programa, por ejemplo, el programa de incentivo escolar, también que le pregunten a una familia muy pobre lo que ese programa le significa, cuando tienen que comprar el uniforme o tienen que comprar algún elemento que requieren en su formación, porque son recursos que se lo dan especializados. Y también lo que eso ha significado en lo que es la disminución de la deserción escolar en República Dominicana. Todo esto, verlo en su contexto, da un ejercicio de lo más interesante. Y lo segundo es, para los que llevan anotación y que sufren esto también, lo del salario, que viven planteándose cada día, echándole la culpa al Estado de todos los males, porque mantiene muchos empleos. Y le digo que me llama la atención sobre esto, ¿qué significaría si el Estado hubiese aceptado la receta y en República Dominicana lo que pasara? En Puerto Rico han encontrado la vía. ¿Usted sabe por qué? Porque un puertorriqueño tiene el espacio de tránsito que tiene un ciudadano estadounidense. Es decir, él está en la isla y puede salir a cualquier rumbo sin tener que ir a un consulado para establecerse si califica para un visado o no, porque ellos tienen el continente para movilizarse. ¿Y qué ha pasado en Puerto Rico cuando comenzaron todas estas políticas de recortes? Que Puerto Rico el año pasado, por ejemplo, salieron más de 100.000 ciudadanos más que los que nacieron en la isla. O sea, en Puerto Rico está saliendo más gente que la que nace en el año. Y todo ocurre por el deterioro del empleo y sobre todo la pérdida, que no hay empleo en Puerto Rico. Y los puertorriqueños están saliendo en busca de nuevos horizontes. Y todo esto tiene que entrar en el debate en República Dominicana, porque aquí hay gente que lo quiere resumir a que si aquel político es menos malo o más malo que el de mi simpatía, porque también eso es interesante. Aquí hay gente que le hace un análisis político a usted o económico, usted sabe cómo, llevándolo a lo que quiere. Si no le cae mal, si no le cae bien un político, levanta uno toda lo que le denomina tesis, que es un disparate. A veces lo traen por los moños, pero lo plantean así.
Y todo esto en la República Dominicana tiene que verse en su contexto. Que un empresario como don Pepín Corripio le diga a usted que un aumento salarial es necesario. Se lo puede decir porque sabe lo que eso significa, por ejemplo, para el comercio. Cómo eso se refleja, lo que decía el profesor Juan Bosch. Dice, ¿qué hace un trabajador, decía Juan Bosch, cuando recibe ingresos adicionales? Va para la tienda y a veces compra el zapato que necesita, compra la camisa que necesita, compra el pantalón que necesita. Y usted solo tiene que ver el comportamiento que se da cuando viene el bono navideño en diciembre o cuando vienen los bonos en las empresas privadas de República Dominicana. De manera que habrá tiempo de hablar del salario y llegaremos a un punto que ese no será un tema al que haya que saltarle, sino sencillamente abordarlo. Lo otro es muy esperanzadora la declaración que ha hecho el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, planteando que esta decisión de la 8ª Sala del Tribunal de Tierras de la República Dominicana le coloca a esa región en la vía del progreso. Y es interesante lo que ha dicho el ministro, porque el ministro tiene la información, como decimos, de primera mano de cuál es la carpeta del presidente Danilo Medina con respecto al futuro del sureste. El presidente Danilo Medina, tenemos en esta oportunidad de la República Dominicana el privilegio de tener un presidente que sí conoce esa zona, la ha estudiado y en consecuencia ya hay proyectos visualizados que lo único que habría ahora es los recursos y ya usted sabe cómo están inversores nacionales y extranjeros por invertir en esa zona, inversiones seguras con condiciones privilegiadas de la naturaleza como es el Bahía de las Águilas, que la gente tiene la confusión de que Bahía de las Águilas es todo Pedernales, no, eso tiene su espacio en la geografía de Pedernales, una de las más bellas del país. Y esa parte, claro, y esa parte del punto de protección, hay una parte de área protegida ahí, que en todos los levantamientos que se han hecho, eso se visualiza como área protegida. De manera que esta declaración que ha hecho el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ciertamente que le levante el ánimo a la gente del sur, que a los dominicanos que quieren y creen que la República Dominicana será diferente, será un país más vivible, más seguro, entre el día que en la República Dominicana tengamos las condiciones para que cada una de las regiones se pueda tratar y desarrollar en igualdad de condiciones. De manera que esto a propósito de la declaración que ha hecho el ministro. Y lo otro es, para lo que llevan anotaciones, la República Dominicana, dice el señor J.W. Mario, él ha hecho una declaración a propósito de la inauguración de hotel en Santo Domingo, un hotel de 150 habitaciones. Esto es para turismo del mayor nivel. Y da la noticia de que todas las habitaciones están ocupadas. O sea, no hay, o sea, la inauguración coincide con esa noticia de que están ocupadas. Y eso explica la confianza que tienen los inversores de la República Dominicana, porque tiene el país una confianza ganada en el exterior. Por ejemplo, en el turismo, República Dominicana ya es un punto de interés en el mundo. Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. Mire, yo sigo con mi mesita de noche y los temas que yo entiendo que deben ser de principal interés para la población. El salario, que ya los colegas aquí han desarrollado muy bien, que tenemos ahí un nuevo aliado, como suponíamos de la vieja camada empresarial, que aunque todavía y en aquellos momentos, bueno, representan al capital y ustedes saben lo que es el capital, voraz, pero aún así tenían cierto dejo de compromiso social. Aquellos empresarios, no sucede lo mismo, lamentablemente, con estos jóvenes empresarios que están ahí en la cúpula de las entidades, de la franquicia. Se llevan el mundo por delante. Que esos muchachos no entienden de otra cosa que no sea
seguir engrandeciendo su buche, esa gente no cree en otra cosa. Lamentablemente, eso hay que decirlo. Y fíjense que le está hablando gente que desde esta mesa ha estado apostando siempre por la juventud, por ese tránsito generacional importante que debe darse en la sociedad, sobre todo cuando las sociedades quieren crecer, quieren avanzar, pues tiene que apelar a su mejor recurso, que es precisamente la juventud, porque ella es la que motoriza los cambios. Pero lamentablemente, y para mí es de mucha tristeza, lo que estoy viendo en las cúpulas, en la mayoría de esos gremios empresariales, no sé por qué, es unos jóvenes ahí que van allí solo a enfrentar cualquier posibilidad de que aquí cambie, lo que va a cambiar por encima de ellos, que es el actual estado de cosas. Nosotros tenemos necesariamente que abocarnos a cambios fundamentales en el país para mejorar las condiciones de vida de la población. Y eso solo puede venir con políticas públicas asumidas responsablemente también por ese componente social que le falta a esos muchachos, para que entre el sector público y sector privado mejoremos la calidad de vida de la población y enfrentemos los niveles de desigualdad social que hay en este país. Entonces ellos no están por entender, fíjense sí, porque es que son sabichosos y están asesorados por parte de esa sociedad civil perversa, porque no crean ustedes que esos muchachos hablan por hablar. Ellos tienen sus asesores, tienen sustento mediático y económico, porque tienen ahí unos asesores económicos que no son fáciles, porque eso tiran la piedra y esconden la mano. Y entonces, fíjate lo que dicen ellos ahora. Ahora se destapan diciendo, no, para que hablemos del salario, que es el llamado sensible que ha hecho el presidente de la República y que muy bien ha acogido gente como don Pepín Corripio y ahora el señor Brache y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y la casi totalidad de la sociedad dominicana, de que tenemos que embarcarnos a cambiar esa estructura del salario, ese componente salarial de la República Dominicana a nivel público y privado. Ahora estos muchachos del CONED y de la Asociación de Industria dicen que antes de abocarse a eso, ellos dicen que hay que primero es la reforma fiscal. Pero ¿tú sabes por qué lo hacen? Bueno, porque ya la actual administración de gobierno dijo que ese tema no lo iba a tocar. Entonces, si el Estado, si el gobierno dice, por las razones que fueren, que el tema fiscal no es un tema, no está dentro de sus prioridades y tiene legítimo derecho a eso el gobierno. Mozart de Lancer, un simple ciudadano de la República, dice que eso debió estar en primera línea, pero bien, yo respeto eso y el gobierno ha dicho que ese no está dentro de su agenda ahora. Lo acaba de reiterar el presidente de la República. Ah, pues estos sabichosos se agarran de ahí, de esa sartén, para decir que ellos no van a discutir salario hasta tanto no nos aboquemos a discutir el problema del asunto fiscal. ¿Qué tú crees que quiere decir eso? Bueno, que van a mantener una actitud tosuda frente a un reclamo nacional encabezado por el presidente de la República, que es el presidente Danilo Medina. Esas son de las cosas que uno tiene que observar y que los abuelos y los padres de esos jóvenes que están ahí en esa cúpula empresarial, que no conocen a Gualey, ni conocen a Mangiolo en Puerto Plata, ni conocen esa zona perdida del sur, no conocen eso, porque ni siquiera, porque pasan por ahí en helicóptero. Esos muchachos no salen de una cancha de tenis, al mayor nivel, o de golf. Entonces, ellos no entienden ese tipo de cosas y no saben los riesgos a los que exponen al país con actitudes como esa. Porque esa tranquilidad que ellos tienen en sus empresas, en sus oficinas, esa paz que reina ahí, ¿ustedes saben de mano de quién vino? De ese código laboral que nosotros tenemos, con importante conquista para los trabajadores, y eso ha llevado paz laboral, que es la que ellos están disfrutando. Antes de ellos nacer, esos trabajadores, esas centrales sindicales, estaban junto con los padres de ellos y los abuelos,
y gente... Discutiendo pacto colectivo. Pacto colectivo, serio, serio. Y eso era una cosa terrible. Ese era el ambiente que se vivía aquí. Ese era el ambiente que se vivía en la República Dominicana. De banda, de huelga. De huelgas y todo ese tipo de cosas. Ellos no lo están viviendo porque felizmente hubo una clase política también que se dispuso cambiar aquello. Mi saludo para don Rafaelito Alburquerque, don Rafael Alburquerque, que encabezó parte de ese entramado importante que nos dio ese magnífico código que tenemos que modificar ciertamente, porque tiene ahí algunos espacios que lastiman a la empresa también, con chantaje y extorsiones que se sustentan precisamente en parte de ese código que debemos cambiar. Pero que debemos preservar al mismo tiempo esas conquistas laborales que esos muchachos del CONED y de la Asociación de Industria y otras empresas piensan que hay que barrer, que no respetan ni siquiera a las mujeres embarazadas, y algunas de esas dirigentes son mujeres precisamente, hijas y madres, y quieren conculcar espacio bien ganado por las trabajadoras para quitarle derechos legítimos conquistados y que están presentes en el Código Laboral, para que ustedes vean hasta dónde estamos llegando. Y tenemos que irritarnos y decirles las cosas así, porque en este país el país cambió. Ya no se pueden ocultar las cosas, porque ya los medios, aunque están los grandes en manos de muchos de ellos, ocultando información, todo terminó. Ya llegó esto, la tecnología. Y llegó la hora de los hornos. Y llegó la hora de los hornos. Y la definición. población tiene la capacidad para poner en su puesto a que tenga que ponerlo a través de los medios, para decir sus cosas, encontró espacio. Si ellos no se han dado cuenta de eso, que se den cuenta, que tienen que salir de sus palomares y darse cuenta de que ese no es el rol que ellos deben jugar. Y que nosotros hemos tenido niveles de riqueza permanente, provocadas por políticas públicas eficientes, y por ellos también que han estado trabajando en forma eficiente, el sector empresarial dominicano, el sector productivo. Sí, pero la riqueza se ha quedado en pocas manos. Y hoy tenemos llamados vehementes, como el que hace el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no le quiero amargar el desayuno a nadie, pero oigan lo que le voy a decir a ustedes ahora con eso. Yo escuché a Pedro hablando de dos intervenciones interesantísimas de dos gente que yo respeto muchísimo. Rosario Espinal, exquisita dama, profesional cabal, fina, profunda, conceptuosa, política, vinculada a proyectos políticos. ¿Comprometida? Comprometida con un proyecto político diferente al que está ahora en el Estado. Y eso es legítimo. Y en función de ese interés que en ella, contrario a otro, trasciende la media isla, porque ella está muy bien cobijada también, legítimamente también, por instancia de los Estados Unidos. Y académica, importante. Académica del establishment. Legítimo, entonces yo a esa dama la respeto. Y por otro lado, don Adriano Miguel Tejada, yo me quito el sombrero frente a ese director de periódico Diario Libre, y la trayectoria de Adriano Miguel Tejada. Adriano Miguel Tejada grita hoy con un lamento y un aullido de lobo. Óigame. Que yo digo, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Estamos perdiendo. Oiga lo que yo le voy a decir, señores, hay que manejar las angustias para que no nos lleguen las frustraciones lacerantes. Yo sé que hay mucha angustia. Por el lado de la compra Sí. y por el lado jurídico. Hay mucha inmobiliario. angustia, ¿Cuál es la razón? porque como bien dice Adriano Miguel Tejada, bueno, Adriano responde a intereses, a intereses legítimos también, empresariales. Claro. Y siente él como vocero al más alto nivel de un grupo empresarial importante, de que siente que que... le aplicaron el rasero de la ley. Exacto, que la ley se le aplicó y entonces le está, ¿verdad?, en una situación legítima de don Adriano Miguel Tejada. Pero las angustias hay que manejarlas para evitar las frustraciones. Claro. Se van a volver a llevar otra frustración grande. Miren, no sigan marchándole de esa manera a esta gente del PLD. ¿Sí? No, así no debe ser. Porque ellos han dicho, Adriano dice, es la incompetencia de la oposición. Bueno, si tú sabes que es la incompetencia de la oposición, Ayúdala. Ayúdala, pero no de esa manera.
No de la manera en que, porque hay que leer bien ese editorial de hoy de Adriano Miguel Tejada. Hay una imputación. Hay una grave. imputación al Partido de la Liberación Muy Dominicana grave. en el gobierno, que él procura como que hay una competencia con el sector. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque nunca ninguna organización política dentro del sistema, de nuestro sistema, ha estado al margen de determinados grupos e intereses que apuestan a ella. ¿O no es así? ¿O pensamos que el PLD llegó solo ahí? Él solo llegó con su gran eficiencia y el trabajo y el pueblo que lo... No, también con sectores importantes, con capitales importantes que creyeron y han visto los resultados. Así es. ¿Verdad? Porque, y no quiero amargarle, miren lo que yo le digo, no le marchen así, porque fíjense lo que dice el PNUD. El PNUD dice que desde el 1990 al 2012, cuando salió el timonel, Leonel Fernández Reina, la pobreza en este país se redujo de oiga, lo dice el PNUD, De manera sostenida. de un 48% en el 90 a un 28% en el 2012. Pero ese mismo... La pobreza total. La pobreza total. Pero ese mismo informe del PNUD, ¿ustedes saben qué dice? Y ahí tengo que recordarme de Leonel. Oigan lo que dice. Hay que blindar los programas sociales de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Blindarlos. Para que no desaparezcan. Blindarlos. Y hablo de blindaje Claro. porque fue Leonel Fernández el que habló de blindar la economía y la blindó. Porque recuerden lo que aconteció aquí y en el mundo en el 2008 con la crisis Económica mundial, y financiera la global. crisis económica, financiera y mundial. Y sin embargo, República Dominicana nunca ha dejado de crecer durante estos años. Y quien ha encabezado ese proceso, el timonel de ese proceso ha sido Leonel Fernández, junto con esa maravillosa estructura que es el comité político, y junto con hombres armadores, eficientes, protagonistas de primera línea en todo el proceso de reforma que hoy felizmente lo tenemos como presidente de la República, Así es. que es el licenciado Así Danilo es. Medina Medina. Sánchez. Y los hechos hablan por sí solos. Entonces, yo llamo la atención para que las angustias legítimas, porque no hemos podido, ese grupo no han podido colocar su proyecto, el último intento fue otra vez con Hipólito, de esos mismos grupos. No lo intentaron. Lo de Santiago No celebraron el lo- 16 no de todo- mayo en la sí, noche. No todo lo de Santiago. El día 20 de Joven, mayo. Cuidado 20 de con mayo. lo El Santiago, 20. porque 20 de lo- mayo. Los muchachos de Santiago, los algo nuevos de- ricos. Entonces, señores, miren, mientras hay estos gritos y gente queriéndose morder el rabo, ahí está el PLD avanzando. Miren ahora otro proceso, ese comité político ahora, de la mano de su gobierno, aplaudiendo sus 2 años de gobierno, diciendo que poniéndose al frente en el proceso de cambio estructural en el sector eléctrico que lleva a cabo Danilo Medina, dándole respuesta, que se la van a dar en los próximos días porque ya se consensuó al asunto este de la reforma de los partidos políticos. La ley de partidos. La ley de partido, un estamento político eficiente, con espíritu de cuerpo, no van a lograr poner a Leonel Fernández y a Danilo Medina a pelearse. Como lo No pretende existe, sí, Rosario existe, Espinal con no su existe artículo la de más hoy. mínima posibilidad, porque como dice Orión Mejía, si es por reelección, la reelección no tiene componentes de tipo moral y ético, esa es una acción enteramente política. Y si queremos políticos duchos, bien orquestados, gente con todas las herramientas como para auscultar en la sociedad, en la composición social dominicana, lo tenemos precisamente en Danilo Medina y en Leonel Fernández. Así que administremos las angustias para que no sintamos frustraciones que nos puedan llevar hasta la tumba. Bien, señores, hoy miércoles hemos querido traer con ustedes Don Pedro, un aviso a importante. representantes
un aviso importante para los que transitan por el Cibao. Mañana, a partir de las 6 de la mañana, en el kilómetro 24, ahí va a haber un desvío por la interrupción porque se va a colocar el puente. Ah, yo pensé que era que se iba a No, acostar. se va a otra colocar vez, uno de los puentes que el cura se iba a acostar. No, otra pero lo vez. bueno de ¿El esto Greñú? Sí, ese ¿Y puente el es padre parte, Camilo? es oye, una barbaridad. El ese obispo puente Camilo. ese es Una parte barbaridad. del proyecto de la avenida de circunvalación del Gran Santo Domingo. Ah, Recuerda que une Jaina con la carretera Mella. interesantísimo eso. Muy bien, Miren, tómenlo en señores, cuenta. hoy miércoles hemos querido contar aquí, como invitados, con representantes de uno de los sectores resurgentes de la economía, que ya son de sus pilares básicos, la minería. Y ello porque los representantes de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana tienen un evento importante que va a reflejar lo que ya es la minería para la economía en los próximos días. Y por eso están con nosotros el ingeniero de minas, José Sena, que es el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, su vicepresidente, Luis Eduardo Díaz, licenciado, y su secretaria ejecutiva, directora ejecutiva, Cristina Ginebra. Así que con ellos vamos a hablar dentro de un momento. Vámonos.